Sorpresa, países musulmanes se reúnen en Malasia. El objetivo, atacar al dólar. Entienden bien que el dólar es la clave para burlar los castigos de Donald Trump. Y como remedio a la enfermedad, planean utilizar el antídoto. Eso que vio al principio, ese néctar dorado que se vierte en crisoles y que quieren usar como arma mortal contra el dólar, el oro. Y es justo a donde quiero llegar. Para entender el problema, primero hay que preguntar qué es el dólar. ¿Es un papel? ¿Es en realidad dinero? ¿Es un tentáculo o es el monstruo mismo? Soy Roberto Lamadrid y esta noche, víspera de Nochebuena, detrás de la razón. El oro, el metal más precioso y codiciado a lo largo de la historia, podría ser nuevamente una de las divisas de mayor poder e influencia a escala global. La idea surgió aquí, en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Un encuentro entre una veintena de países musulmanes hartos de la hegemonía occidental, de las sanciones y las presiones, hartos del dólar. جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی خود از سلطه دلار و سیستم مالی آمریکا پیش بینی کند. El plan está trazado. Romper la palanca de presiones de Estados Unidos, sustituir el dólar con métodos alternativos de comercio, oro y el trueque de materias primas. I have suggested that we revisit the idea of trading using the gold dinar and barter trade among us. El mundo islámico está en crisis, afirma el primer ministro malasio, y hay que buscar soluciones urgentes. Turquía, uno de los países islámicos con mayor potencial financiero, afirma que la solución primaria es la unidad en el mundo musulmán. Belli aralıklarla aynı çatı altında buluşturan platformların en büyük sıkıntısı uygulama eksikliğidir. Yoksa İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir. Las palabras de Erdogan se referían a la discordia que siembra Estados Unidos en la región. El evento de Kuala Lumpur fue boicoteado por Arabia Saudí, el mayor socio de Estados Unidos en Oriente Medio. Los saudíes dijeron que el evento socavaba la Organización de Cooperación Islámica con sede en Riad. Los 57 miembros de la entidad estaban invitados a Kuala Lumpur, pero solo 20 se presentaron. El resto desistieron ante las presiones de Arabia Saudí. La solución, según los líderes asistentes al evento de Kuala Lumpur, es cortar los tentáculos de Estados Unidos de los países islámicos. در همتنیدگی نظام‌های اقتصادی، تجاری و مالی بین المللی با نظام اقتصادی آمریکا و دلاریزه شدن اقتصادهای ملی و جهانی این امکان را برای ایالات متحده فراهم آورده تا سلطه‌جویی خود را با تهدیدات تحریمی و تروریسم اقتصادی پیش برده و خواسته های نامشروع خود را به کشورهای دیگر تحمیل کند. Los países islámicos quieren eliminar de sus países la sombra de sanciones e imposiciones políticas. Rusia quiere hacer lo mismo. Al igual que China, con su moneda fuera de circulación, Estados Unidos perdería su influencia política y económica. Pues quiero expresarle y contagiarle que estoy de verdad muy feliz porque esta noche tenemos un programa verdaderamente lleno de profundidad. Tenemos a dos sabios que ahorita se los voy a presentar, pero quiero desearle una feliz Navidad en nombre de todo el equipo. Detrás de esas cámaras, allá está el control room, está el newsroom, está la redacción. Gracias a todos ustedes por considerarnos y les mandamos un gran abrazo navideño. Que la pasen muy bien con sus familiares. Tenemos esta noche a Francisco Fernández Cruz Sequera, abogado experto en todas las materias de lo que pasa en el planeta. Francisco, es un orgullo, de verdad,
tenerte aquí, gracias, te lo agradezco mucho en vísperas de Nochebuena. Iñaki Gil de San Vicente, otro gran maestro. Iñaki, tú sabes cuánto te aprecio. Gracias a los dos por estar esta noche. Sin duda es un programa verdaderamente importante en lo que toca, porque voy a empezar contigo, Francisco, y quiero ir directo a la base. Antes que nada, hay que ir a preguntarse qué es el dólar, Francisco, qué misterio esconde, qué significa, es un símbolo de qué y un arma de quién, por favor. Un abrazo muy fuerte, Roberto, y un saludo muy afectuoso para Iñaki y para toda la audiencia. El dólar es algo esencial, es un arma. Es el arma que desde 1913 viene manejando la Reserva Federal Americana, que es una entidad privada, y una serie de bancos que la controlan, todos ellos curiosamente dirigidos, y normalmente la Reserva Federal siempre ha estado dirigida por uno de esos señores que descansan los sábados y que son sionistas por definición, por raza y por naturaleza. A partir de ahí, el dólar en 1944 consiguen, con su victoria sobre Europa, construir una arquitectura internacional en lo económico y en lo político en la que el dólar se establece como moneda de reserva, dado que la economía norteamericana se había convertido en más del 50% de la deuda del mundo y realmente significaba un porcentaje de la economía mundial muy importante. En 1971, esa paridad entre 35 gramos de oro y un dólar que se había establecido en 1944 se abandona porque los Estados Unidos hacen muchos más dólares que oro tenían y por lo tanto el dólar queda como una moneda flotante. En 1973, el secretario de Estado Blumenthal llega a un acuerdo con Arabia Saudí para convertir el dólar en la única moneda en la que se comercian los hidrocarburos en los mercados de Londres y de Nueva York. Por lo tanto, nace esa idea del petrodólar. Ya tenemos algo que evidentemente no vale absolutamente nada, que basta con darle vueltas a la maquinita para hacer tantos cromos y tarjetitas de esas que llamamos dólares como sea necesario, pero con la que compran bienes y servicios y con la que además tienen la posibilidad de conceder créditos. Y recordemos que el propio gobierno norteamericano, cuando necesita dólares, se los tiene que pedir prestados a la Reserva Federal. En la actualidad, Estados Unidos no representa el 56% de la deuda mundial, no representa el 50% de la economía del mundo. Estados Unidos no tiene capacidad para mantener la deuda que genera constantemente y representa el 50% del presupuesto de defensa del mundo. En ese contexto, todos los países se ven obligados a manejar dólares por la mera imposición militar. Veamos el ejemplo que nos ha ocurrido con la Unión Europea cuando ha querido mantener los acuerdos de Viena con Irán. Le ha resultado imposible. Sancionan a Venezuela o sancionan a cualquier país que se sale del dictado de Washington. Y la consecuencia es que cualquiera que quiera acabar con el dólar también va a acabar con todas las prebendas que el régimen saudí adquirió el día que se alió, que se comprometió, que se ató al destino de Washington con su dólar. Bien. Por lo tanto, esta conferencia de Kuala Lumpur, el hecho de que 20 países hayan comparecido en la capital de Malasia para buscar un sistema alternativo de cambio, de comercio, de moneda de cambio, significa ni más ni menos que lo que vengo diciendo en este programa y en otros foros desde hace ya tiempo. El dólar tiene sus días contados. No se puede intentar plantear una realidad que ya no con la moneda que no se corresponde con la realidad política, geopolítica y del peso mundial que tenía Estados Unidos. Por lo tanto, ahora mismo entramos en una época muy peligrosa porque es el momento en el que Estados Unidos como imperio empieza a retroceder. Ya sé que a los forofos de Trump esta afirmación les parecerá gratuita, pero no lo es. Empieza a retroceder y vamos a ver cómo termina la guerra comercial y las muchas vertientes que esta cuestión del dólar, de la desdolarización, va a suponer no solo para Estados Unidos, no solo para Arabia Saudí. Recordemos que hay países como Ecuador que están dolarizados, sino que va a tener un larguísimo recorrido que necesariamente
necesariamente tiene que dar lugar a la aparición de un nuevo sistema de comercio que no puede ser el patrón oro, y en eso se están equivocando los países, vamos a llamar, emergentes o discrepantes. Bueno, al rato me dices por qué no. Ya con todo lo que me dijiste, Francisco, pues no me dejas nada para preguntarle a Iñaki. A ver, Iñaki, yo escribí esto. ¿Qué es el dólar? Y me parece muy importante para entender qué pasa en el mundo. Te pregunto, ¿el dólar es algo más que dinero, algo más que un billete, algo más que lo que nos imaginamos? El dólar es el instrumento de la herencia de las familias más adineradas, no de Estados Unidos, sino de siglos atrás, de milenios incluso, que se dieron cuenta que desvincular al ser humano de su naturaleza con imposiciones arbitrarias de valor fabricaría siempre una sociedad local o mundial perfectamente manejable. Es decir, el dólar es la bandera milenaria de los fabricantes de deseo, del apetito de desear, comprar más, tener más, alejándonos del poder de la felicidad, del poder de la unión, y con esto fabricando al ser humano comprable, corrupto, y el resultado, el control. ¿Qué me dices, Iñaki? Que así oído a todo correr y deprisa, pues me ha apabullado lo que has leído, ¿no? Lo que has escrito. Yo creo que el problema del dólar en la actualidad es el problema en general de la aparición de la economía dineraria, ¿no? Voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es que en la guerra de 1755 entre Gran Bretaña y Estados Unidos y Francia, que fue una guerra mundial, lo que se llamó las Naciones Indias, que fue un conglomerado de naciones indias que lucharon por su independencia y lucharon, pues, unas veces aliados con los británicos y otras veces aliados con los franceses. En un momento llegaron a prohibir el uso del dinero de los blancos, de la libra esterlina, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el dinero tenía veneno, como ellos decían, ¿no? No veneno material, sino tenía un poder maléfico interno, ¿no? Esto es un hecho demostrado por la historia. Las naciones indias se dieron cuenta en 1700, un poquito al comenzar la segunda mitad del siglo XVIII, se dieron cuenta que algo perverso había en el dinero, ¿no? Cuando los españoles llegaron a Chile y se metieron con los mapuches, los araucanos, en el sur de Chile, que habían resistido a los incas, el jefe de los españoles fue apresado en una batalla, ¿no? Y Lautaro, que era el jefe de los indios y que luego a partir de ahí se creó una organización clandestina a la que pertenecía Simón Bolívar, Lautaro le dijo: has venido a nuestro país a quitarnos el oro, ¿no? Que ellos no necesitaban oro, ¿no? Entonces le mantuvieron viviendo 3 días comiendo oro y tierra pulverizada, ¿no? Hasta que murió, ¿no? Le dijeron: tú has venido por esto, que para nosotros no tiene ningún valor, aliméntate con esto, ¿no? Esos dos ejemplos se retrotraen a la larga historia de que en todas las corrientes ideológicas ha habido siempre una crítica al oro, una crítica en la antigua Biblia al Baal, una crítica a los falsos sacerdotes, a los falsos dioses, ¿no? Hasta reducirlo a uno solo, etcétera, ¿no? Una crítica al mercader malo, etcétera. Esta corriente recorre la historia, ¿no? ¿Qué es ahora el dólar? El dólar, aparte de ser lo que la teoría dice como el equivalente, la moneda que refleja mejor que ninguna otra, el equivalente universal, el dinero mundial, la función de los precios, un montón de cosas estas que no vamos a extendernos, ahora es un símbolo de lo que tú has comentado, ¿no? Es un símbolo del fetichismo, básicamente, pero sobre todo y fundamentalmente es el símbolo del poder absoluto de los Estados Unidos. Cuando un niño pequeño, el que fuera, en cualquier parte del mundo, ve el dólar y ve lo que está inscrito en el dólar y ve la figura de un presidente norteamericano y ve una referencia al dios cristiano y ve un billete verde, inmediatamente, inconscientemente en ese niño, desde que está viendo eso, se está reflejando la imagen del poder al que no se puede sublevar de ninguna forma y manera, ¿no? Por eso, y concluyo con esto que voy a decir, esta reunión en Kuala Lumpur tiene dos virtualidades, ¿no? Una, la inmediata, una
manera inmediata, la de avanzar en la coordinación de las naciones islámicas para empezar a hacer una resistencia común, ¿no? La lucha contra el dólar, una especie de mercado común, unos acuerdos culturales, políticos y económicos, etcétera, ¿no? Con todo el problema que eso ha causado internamente, ¿no? Y todos los debates internacionales internamente a la comunidad islámica y sobre todo con el cabreo, con el enfado de Arabia Saudí, ¿no? Pero luego tiene otro factor también, ¿no? Y es activar, como he dicho al principio, un viejo debate, porque incluso aunque se activen economías nacionales o criptomonedas o formas de medición del valor diferente, ya se ha sembrado una duda, que es la duda que viene desde antiguo, y por eso he empezado con el ejemplo de las naciones indias, ¿no? En 1755, una duda de que no puede haber felicidad humana allí donde existe el dinero, y cuando se empieza a atacar a la forma central de ese dinero ahora, que es el dólar, y se empiezan a plantear soluciones alternativas, esa duda va avanzando y va creciendo, ¿no? Yo creo que desde luego hay que avanzar en esa segunda perspectiva larga, muy larga y muy dura, pero que irá abriendo una perspectiva de esperanza a la humanidad. Se puede vivir perfectamente sin dinero, se puede vivir perfectamente en una especie de propiedad colectiva que no necesite tener que recurrir a ese fetichismo tan inhumano. Bien, a ver, solo un minuto, mi querido Francisco, solo un minuto para que me digas por qué se equivocaron en el oro, porque te tengo otra pregunta y ya se nos está acabando el tiempo, por favor. Bueno, la respuesta me la ha dado prácticamente Iñaki. Al margen de que esa identificación entre dólar y dinero son cosas diferentes, eso debería quedar claro, es que está clarísimo que cuando tú tienes hambre no te puedes comer un lingote de oro. Cuando tienes una infección y necesitas un antibiótico no te puedes inyectar un lingote de oro. Es decir, lo que tú necesitas son bienes y servicios, no lingotes de oro. Eso, que el patrón oro ya ha estado vigente a final del 19 y principios del 20, nos ha llevado a algunas de las peores situaciones a la economía mundial. Por lo tanto, tenemos que descartar la idea del oro como un tótem, como un fetiche, como bien ha dicho Iñaki, que signifique algo. No, mire usted, lo que significa es otro tipo de patrón, el patrón trabajo, el hecho de producir bienes y servicios, y eso pasa por convertir al dinero directamente en un simple medio de cambio de bienes y servicios y no en una mercancía, que esa es lo que también ha dicho Iñaki, en lo que se ha convertido en la economía mundial, esa economía dineraria, financiera, en la que el dinero genera a su vez más dinero, y en el que la soberanía y la capacidad para emitir moneda la tienen los bancos privados y no los estados. Bien. Por lo tanto, el dinero, en el momento en que deja de ser un simple signo de unidades de trabajo que permiten el cambio de bienes y servicios para convertirse en una mercancía, se convierte, como sabiamente dijeron aquellos indios, en un veneno. A ver, Francisco, dicho lo que estás diciendo y dicho lo que dijo Iñaki, y la pregunta incluso que planteé sobre esta necesidad de desear y de comprar, pues los grupos de poder que ambos mencionamos deben de jugar con unos disfraces hermosos para que no los podamos ver, porque el dólar precisamente obedece al proyecto de una moneda mundial. Eso es indiscutible, a un sistema mundial, a un gobierno mundial y a un poder militar mundial. Yo te pregunto, ¿no fueron los sionistas los que invirtieron también en China justo con esta intención? Y así tenemos dos retos hoy. Sí, claro, se está muriendo el dólar, pero las criptomonedas por un lado avanzan a paso agigantado, la moneda virtual, y por el otro la hegemonía comercial de China también. ¿Cómo ves en medio de todo esto el futuro de la humanidad y un trueque de oro, por favor? Uno, en primer lugar, sabiamente señalas que el dólar es un proyecto de moneda mundial. Por ello, la propia simbología del dólar es la simbología iluminista típicamente masónica, muy lejos de la simbología cristiana o muy lejos de otro tipo de simbologías. Y en este momento, cuando hablamos de sionistas, lo hablamos por ajustarnos al Código Penal en este lugar en el que yo estoy hablando. Sabemos perfectamente que no son solo los sionistas, judíos o no,
no los que están detrás de esto, sino que son gente como George Soros, como los Rothschild, como los Warburg, como los Schiff, como los Vandenberg y como otros muchísimos que son todos de un mismo grupo de personas. Esos hasta ahora han conseguido una cosa, entrar en relaciones de disputa con China, y me refiero a la disputa económica y a veces no solo económica a través de Estados Unidos, pero lo que no han conseguido es hacerse pasar por chinos. Y en otros lugares sí consiguen hacerse pasar por franceses o por alemanes o por norteamericanos, y esa es una diferencia esencial. Ahora mismo las criptomonedas está por ver en qué medida se van a convertir en un signo de cambio y en una mercancía, que es lo que ellos desean, y por lo tanto en un sistema de control o no. Aún es una fecha muy temprana para saber en qué va a desembocar esta, vamos a llamarlo así, guerra de monedas. Bien. Yo no me atrevería a decir que a día de hoy el sistema económico financiero chino esté dominado por la finanza de Wall Street, sino que están en una pugna que no me atrevería a decir en qué acaba. Bien, entonces, ¿dónde quedan los valores milenarios de Europa, esos que nos enseñaron y que vimos con gran... A ver si nos alcanza el tiempo para preguntártelo, Francisco. Iñaki, a ver, uno de los responsables de que funcionen las sanciones de Donald Trump contra Irán, por ejemplo, pues sin duda son los europeos, y por eso es que se inventa o quieren inventar este trueque para saltarse las sanciones de Donald Trump y de Estados Unidos. Es decir, yo te pregunto, Iñaki, esta fue la estocada final con este ejemplo de Irán, en donde Europa no pudo contra el poder del dólar ni de Donald Trump, indica la caída de todos esos valores de la gran Europa. Bueno, también hay que decir que realmente los valores de la gran Europa son complejos y contradictorios, porque en la gran Europa podemos encontrar valores totalmente opuestos unos de otros, ¿no? Podemos encontrar valores desde una perspectiva de lo más neoliberal, valores fascistas, valores, tengamos en cuenta que la teoría marginalista, la teoría clásica del dinero, la teoría vulgar de la economía surgió en Austria y surgió precisamente en Europa en los años 70, en 1870, etcétera. Tengamos en cuenta que el liberalismo surgió en Europa con Smith y con otros autores, tengamos en cuenta que el keynesianismo también. O sea que por una parte esos son los valores. El mito también de la Unión Europea también surgió en Europa, y la Unión Europea estamos viendo la incapacidad que tiene y tampoco su decisión de enfrentarse a los Estados Unidos, ¿no? También existen en Europa otros valores contrarios, ¿no? Pero precisamente tu pregunta tiene una carga de fondo que plantea un problema crudo, ¿no? ¿Qué va a hacer Europa y qué perspectiva se plantea en Europa? Porque tengamos en cuenta, recordemos, que uno de los factores que decidieron la destrucción de Siria, o que decidieron la destrucción de Irak en su momento, que decidieron entrar contra Libia en otro momento, fue la tendencia general de estos y otros países a abandonar el patrón oro y avanzar hacia otras formas de pago, ¿no? Y que uno de los problemas, una de las reivindicaciones y de las necesidades que tiene Irán, que Estados Unidos no le perdona, es precisamente la autonomía que Irán busca, o la independencia financiera y de uso monetario que Irán busca, ¿no? Estamos llegando a la cuestión del papel del dinero en el sistema capitalista actual, no solamente el que he comentado a nivel teórico general, ¿no? En el sistema capitalista actual, el dinero, el capital ficticio, el capital financiero a préstamo, el capital de todas sus formas, el que ya se mueve con 3, con 4 y hasta con 7 niveles de préstamos sucesivos uno sobre otro, es vital para que funcione la economía militar, es vital para que funcione, por ejemplo, el fracking en los Estados Unidos. Bien. Es vital para buscar petróleo en Alaska en estos momentos, ¿no? Si esa economía basada en ese dinero empieza a debilitarse, las posibilidades de una agresividad militar se multiplican por 100.000, porque ahí está el secreto. Y yo precisamente creo que Europa no va a hacer nada, porque realmente Europa necesita dinero contante y sonante. ¿A quién se lo va a pedir? ¿A quién se lo va a exigir? Entre otros, a los pueblos del Oriente Medio. Muchísimas gracias, nos vamos. Tienes 10 segundos como para meter otro gol, Francisco, porque nos vamos, discúlpame. Sí.
Sí, solamente apuntar un detalle, que los que vienen cohabitando en Europa después de ganar la guerra y en esa Europa que dejó de existir son los marxistas y los neoliberales. Por lo tanto, el seguir haciendo propaganda después de 80 años cuando se habla de neoliberalismo, llamarlo fascismo, es absurdo. Eso por un lado. Y por otro lado, Europa no existe. Si existiera tendría soberanía política y podría haber cumplido sus compromisos con Irán. Prueba de ello es que no ha podido. Por lo tanto, no existe Europa como ente soberano político porque no tiene fuerza militar propia, porque no tiene agencias de calificación propia y porque no tiene la capacidad de imponer su voluntad política a través de un sistema de pagos internacional en el comercio. Por lo tanto, Europa solamente representa una fábrica muy grande que a día de hoy es el 25% del PIB del mundo y en retroceso. Gracias. Europa hoy, lamentablemente, ya no pinta nada. Gracias, Francisco, Iñaki. Fantástico. Es un regalo de Navidad, me lo hicieron a mí, y a todos. Gracias, buenas noches, abrazos. Estamos a unas horas de Nochebuena y a otras más de Navidad. Tomemos esta fecha, independientemente de la religión, de la creencia o no creencia, lo que sea usted, o independientemente del consumismo, comercialización o como usted quiera llamarle a la Navidad. Independientemente de eso, tomemos esta fecha para hacer una pausa, respirar profundo y sentir el espíritu de la paz, que sí existe, del diálogo, que sí está, del respeto, del perdón, que todos lo tenemos aquí en nuestro corazón. Y para cerrar su respiración, use el arma más poderosa para abrazar físicamente a quien tiene ahí a su lado, o para imaginar que lo hace para todos los seres humanos, incluidos sus enemigos. Esa arma es el amor. Mire lo que he hecho, 7,000 millones de habitantes. ¡Feliz Navidad!